Seguimos en Punto de Partida, nos visita Alejandro Giraudo, científico del CONICET, uno de los referentes del Instituto Nacional de Limnología, que está ubicado aquí en la sede de la Universidad Nacional del Litoral, en El Pozo, y junto a compañeros biólogos y a distintos referentes del mundo científico están trabajando en una iniciativa muy interesante que tiene que ver con la eventual creación, con la propuesta de creación de áreas de protección de aves y serpientes. Alejandro, gracias por estos minutos. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Un gusto estar contigo. Bueno, el gusto es nuestro. Alejandro, contanos un poco la importancia de esto en la preservación del todo, digamos, porque partimos de una fracción aves y ofidios, en este caso, pero bueno, ¿qué importancia tiene en el medio ambiente en general? Bueno, en general, digamos, sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles porque el hombre en muy poco tiempo, en un par de siglos, ha devastado gran parte de los ecosistemas de la Tierra, ¿no? Eso ha generado extinciones que son cada vez más rápidas, incluso más rápidas que aquellas que provocaron el impacto de un meteorito cuando se extinguieron los famosos dinosaurios. Esto va a tener consecuencias sobre el funcionamiento de todo lo viviente y los humanos, si bien tenemos sociedades artificiales, nuestros insumos esenciales a nivel de alimento, agua y oxígeno todavía vienen de los ciclos de la naturaleza. Por lo tanto, estas crisis que estamos provocando son crisis socioambientales porque tienen tal vez su origen en el ambiente, pero terminan impactando en las sociedades. Y bueno, esto que llamamos la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático son problemas que vamos a tener que afrontar indefectiblemente. Y una de las acciones más urgentes que hay es evitar extinciones, por ejemplo, de aves, reptiles, también de árboles, de ecosistemas. Y para evitar esas extinciones, los sistemas de áreas protegidas son una de las acciones más realizadas a nivel mundial, donde básicamente, como estamos arrasando con la mayor parte del territorio, tenemos que elegir muy rápidamente aquellos lugares que todavía conservan ecosistemas, especies amenazadas y que hay mucha diversidad para que queden como un reservorio para que en el futuro podamos restaurar esos lugares que se han perdido, e incluso con el cambio climático va a cambiar la distribución de las especies. El cambio climático significa que las variables ambientales del clima, temperatura, lluvias, sequías, heladas, van a cambiar en el tiempo e incluso se van a volver más drásticas en algunos casos. Sí, están cambiando, de hecho. Están cambiando, sí, aceleradamente, mucho más aceleradamente de lo que se pensaba. Esto es algo que hace más de 70 años descubrieron en la ciencia y que ahora, gracias a gente que lo está difundiendo, por ejemplo, la famosa Greta, esta chica que está difundiendo a nivel mundial. Sí, es de un país nórdico, no recuerdo ahora bien el país. Sueca, eso me parece. Bueno. Está difundiendo a nivel mundial la problemática, pero esta problemática ya está vista por los científicos hace mucho tiempo. Cuando cambie el clima van a cambiar también los modelos productivos. Por ejemplo, no necesariamente se va a poder cultivar lo que se cultivaba hace unos años atrás en zonas en donde tal vez llueva más o haya más sequía. Y las distribuciones de los animales y las plantas van a cambiar también. Entonces necesitamos sistemas de áreas protegidas que permitan que esos animales y esas plantas se vayan reubicando a través del tiempo cuando se genere el cambio climático. Ese es uno de los trabajos que sacamos con aves, por ejemplo, hace muy poquito en Santa Fe, en donde detectamos las zonas más importantes para conservar, pero también cómo van a cambiar las distribuciones de las especies amenazadas. ¿En función de qué parámetro determinaron el área que es más importante para crear el reservorio de aves en este caso? Muy interesante pregunta. Bueno, en principio nosotros tenemos, por campañas que vamos realizando en toda la provincia, tenemos bases de datos de aves y reptiles. Por ejemplo, tenemos una base de datos de más de 300.000 registros de aves y de cerca de 25.000 registros de reptiles. En el caso de serpientes. Esos registros nosotros podemos relacionarlos con las variables ambientales que están disponibles ya a nivel mundial. Por ejemplo, con temperatura media, máxima, precipitaciones, altitud, tipos de vegetación, etcétera, etcétera. Eso nos permite a nosotros saber qué preferencias ambientales tiene cada una de esas especies. Claro. Como ya tenemos por lo que se llama el IPCC, que es la Convención Mundial de Cambio Climático, tenemos proyecciones de cómo va a cambiar el clima en escenarios en donde, por ejemplo, si los países industrializados
deciden disminuir emisiones, la temperatura puede llegar a aumentar entre 2 y 3 grados o hasta 4 grados. Ahora, si no deciden hacer nada, la temperatura puede aumentar hasta 8 grados en promedio, o sea, lo cual es un escenario muy pesimista, pero como están esas capas de datos de clima actual proyectadas a futuro, podemos usar esos escenarios a futuro y predecir cuáles son, en base a esas variables ambientales que van a ocurrir en el futuro, cuáles van a ser las distribuciones de las mismas especies que sabemos ahora cuál es su adecuabilidad de hábitat. Entonces ahí podemos decir, bueno, en el futuro estas especies en general se corren hacia el sur y se corren hacia el este, porque la temperatura aumenta hacia el sur, entonces las especies tropicales van a tender a bajar, ¿sí? Y hacia el este porque las condiciones de humedad van a ser adecuadas hacia el este. Ahora, esto que estás planteando y que están planteando con tus compañeros, Alejandro, de crear áreas protegidas en un escenario de tanto pesimismo, ¿no? Porque si uno mide lo que está sucediendo en los cambios ambientales, preocupa, ¿no? Pero no deja de ser esperanzador esto que están planteando, digamos, porque si bien no es una solución de fondo, es un punto de partida. Claro, por ejemplo, el Protocolo Internacional de Biodiversidad, de la cual nosotros somos firmantes, el Tratado sobre Biodiversidad, especifica que cada territorio, digamos, tiene que tener un 17% de su superficie bajo un sistema de áreas protegidas. Fíjate vos que en Santa Fe tenemos un 80% de la provincia usado intensivamente con cultivos y tenemos tal vez un 10-15% de la provincia usado con ganadería extensiva sobre pastizales naturales, que eso no sería tan grave ambientalmente. Pero tenemos menos de un 4 o 5% que son áreas protegidas, o sea, estamos muy lejos de ese porcentaje. Y si vemos lo que ocurría antes los cultivos tenían límite, o sea, un propietario no cultivaba todo y desmontaba absolutamente todo, siempre mantenía parches de monte, esos parches de monte se conectaban con los del vecino, siempre se respetaba más, pero desde que el cultivo se ha vuelto una ecuación netamente económica, se cultivan masivamente en casi todo el territorio y no se respetan superficies naturales. Entonces es más acuciante tener un sistema de áreas protegidas representativo para evitar estas extinciones y además en todos los países desarrollados del mundo los sistemas de áreas protegidas son apoyados socialmente. Llamativamente, bueno, por ejemplo, te doy un dato que es muy sencillo. La provincia de Misiones tiene un sistema de áreas protegidas que ocupa más o menos el 17%, ¿sí? Pero la riqueza per cápita de un misionero es casi la mitad que la de un santafesino. Un santafesino per cápita tiene aproximadamente $3.200 de riqueza per cápita cada ciudadano santafesino. Sí, sí. La de un misionero es $1.500, $1.600. Y la de un correntino, que Corrientes tiene un 12-13% protegido, entre ellos los esteros de Liberá, y todas estas áreas de Misiones y Corrientes están sirviendo para desarrollar un turismo de naturaleza que es incipiente. Sí, sí. Y Corrientes tiene $1.300 per cápita de producción, o sea que los correntinos son más pobres en promedio que los santafesinos. Ahora, también ese es un debate que hay que dar, porque digo, ¿qué es riqueza? Claro. ¿Es medirlo desde ese punto de vista o es decir, no, nosotros conservamos nuestro medio ambiente? ¿Cuánto vale un suelo sano? Digo, hoy se está hablando de la posibilidad de exterminio de millones de insectos, ¿no? Claro, producto del extractivismo, de estos modelos de uso indiscriminado de agroquímicos, agrotóxicos. Digo, ¿cuánto vale esa pérdida? Porque uno también lo tiene que dimensionar como una externalidad, ¿no? Como algo que es parte de la acción del hombre para sacar un rédito económico determinado, ¿no? Claro, son servicios que nos da gratis la naturaleza. Bueno, cuando se ha calculado eso, son sumas siderales y la verdad que perdemos demasiado. Pero un poquito a lo que me refería yo con el PBI, que sí es un cálculo de riqueza muy grosero, porque sabemos que tampoco está bien distribuido el PBI en la población. Sí, sí. Es que una provincia rica no está invirtiendo prácticamente nada en su sistema de áreas protegidas. Por ejemplo, Misiones tiene 100 guardaparques, Iberá tiene 40 guardaparques. Santa Fe no tiene guardaparques en sus áreas protegidas, las poquitas que hay existentes. Con lo cual, llamativamente, y tal vez por la tradición productivista que tiene la provincia, ni siquiera ha implementado políticas adecuadas para que las poquitas áreas protegidas sean cuidadas efectivamente, ¿no? Lo mismo pasa, creo, que con el bosque, digamos, que el bosque santafesino ha sufrido mucho, e incluso cuesta muchísimo implementar la ley de bosques. Y obviamente que fuera de las áreas protegidas también va a haber áreas
con lo que yo llamo usos rústicos. Por ejemplo, emprendimientos agroecológicos, por ejemplo, pesca en el río Paraná, por ejemplo, ganadería sobre pasturas naturales, que deberían ocupar mayores superficies, y ahí sí el Estado debería promocionar esas actividades. Las llamo usos rústicos porque son actividades de tecnologías tradicionales que brindan riqueza y bienestar y calidad de vida a la gente que las desarrolla y trabajo, pero no están incluidos dentro de los modelos económicos, digamos, más tradicionales o más subsidiados a nivel o fomentados por la estructura gubernamental. Y sin embargo, esas actividades conservan mucha biodiversidad también. Entonces necesitamos un sistema de áreas protegidas, digamos, que sea eficiente, que tenga infraestructura, que tenga recursos económicos y humanos. Y también necesitamos actividades fuera de las áreas protegidas más amigables con el ambiente y que a su vez, bueno, mejoran la calidad del suelo, conservan todos esos bienes y servicios que nos da la naturaleza y no nos cobra nada por eso. Porque como vos decís, las externalidades de desarrollar modelos de destrucción de los ecosistemas en grandes áreas, de tirar muchos agroquímicos, las terminamos pagando todos. Y lo cierto es que las ganancias de esa producción no quedan para todos. Ese es un tema no menor y tiene que ver con la historia, ¿no? El derrotero de la historia nacional, el derrotero de la historia de Santa Fe, Alejandro, porque si uno pone sus ojos en lo que fue la forestal, es un caso emblemático, ¿no? De extractivismo, de saqueo de los recursos naturales. ¿Con qué se quedó Santa Fe después de todo eso, ¿no? ¿Dónde está esa riqueza? ¿Dónde se fueron los miles y miles de dólares que obtuvieron los ingleses, los alemanes, ¿no? ¿Y cómo se repite eso? El extractivismo como patrón es algo que hasta el mismo Gastón Gori, autor de La Forestal, siempre planteaba. Parece que no aprendimos nada, decía, ¿no? Claro, porque ese es un patrón colonialista, digamos, que el colonialismo primero empieza militarmente, ¿no es cierto? Todos estos grandes países coloniales, como fueron Inglaterra, Alemania, los países europeos y después Estados Unidos, primero lo hicieron militarmente y después sin duda lo hicieron económicamente, o sea, dejaron de tener intervención militar, incluso le dieron independencia a muchos países, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, donde ellos se debilitan por los enormes conflictos que vivieron entre estos países poderosos. Pero esa independencia no es total, porque la dependencia sigue existiendo. Primero que con ese dinero que ganaron con las colonias, pudieron desarrollarse e industrializarse. Fíjate vos que Estados Unidos no tiene más la discusión industria versus modelo agroexportador, porque ya la guerra de la secesión trató de eso, sí, lo zanjaron ahí, y de hecho perdieron los grandes terratenientes y liberaron a los esclavos negros, y Estados Unidos decidió industrializarse como lo hizo Gran Bretaña, ¿no es cierto?, el Reino Unido. Entonces nosotros todavía seguimos con esa discusión, pero además los países, digamos, que antes fuimos colonizados, en nuestro caso por los españoles y después tal vez económicamente a través de empréstitos, desarrollaron modelos en donde producimos materias primas y somos el mercado de las materias industrializadas por ellos. Y ese modelo, digamos, obviamente tiene todavía en vilo al país, pero además de eso, estamos incluso afectando tanto el ambiente que ya nos va a costar producir materias primas, ¿no? Porque estamos afectando el suelo, porque estamos haciendo una minería a través de una agricultura de monocultivos con gran cantidad de agroquímicos, y eso es un gran experimento. Estamos tirando millones de toneladas de agroquímicos, sometiendo a gran parte de la población a esos agroquímicos y sometiendo el suelo a un extractivismo de nutrientes que no tiene futuro, ¿no? Alejandro, volviendo al tema de las áreas protegidas, ¿qué viabilidad le ves a esta propuesta en el tiempo? Supongo que tienen esperanza de que esto se concrete, ¿no? Y bueno, yo tengo esperanzas porque, por ejemplo, el sitio Ramsar Jaucanigas sale como resultado de estas investigaciones, y es un sitio en donde hemos elevado muchísimo la discusión sobre sostenibilidad. Si bien no es una reserva estricta, y no todos tienen que ser estrictas, porque hay como dos categorías de reserva. Por ejemplo, los parques nacionales, las reservas científicas, son más estrictas y más limitadas las actividades humanas. Pero tenemos reservas de uso múltiple que pueden tener grandes extensiones. Ya hay 3 sitios Ramsar en Santa Fe, en donde lo central es justamente llevar una sostenibilidad en donde la sociedad respete a los recursos naturales, pero a su vez pueda tener actividades productivas que en general estén integradas a las regiones en donde se desarrollan. Y en el sitio Ramsar Jaucanigas eso se está produciendo verdaderamente. El tema es que, bueno, que siempre se pelea contra otras fuerzas, como es la expansión de un modelo, ¿no es cierto?, que está
propiciado a todo nivel, ¿viste? Como es el modelo agroproductivo intensivo, y que también provoca concentración de la tierra, pasivos ambientales que tenemos que enfrentar todos. Pero yo creo que la gente está cambiando y que esto va a entrar cada vez más en la agenda política porque internacionalmente también está pasando y porque la gente ya está sufriendo los problemas ambientales en carne propia. Tenemos inundaciones, tenemos extinción de especies. Santa Fe puede perder 4 o 5 especies de animales en los próximos años. Hay 4 especies de aves extinguidas de Santa Fe y una de ellas está extinguida mundialmente, que era un gran guacamayo azul que vivía en la zona del Paraná, en el norte de Argentina, que por ejemplo hoy en el Pantanal es motivo de un turismo que es creciente. Por ejemplo, Jaucanigás tiene la misma riqueza de especies que Liberá, pero al no tener guardaparques esos animales se ven menos, pero están ahí. Si se mejorara la calidad ambiental, y de hecho ya está yendo un turismo, un ecoturismo a Jaucanigás, que es importante, eso podría crecer mucho. Entonces, bueno, todas estas opciones van a generar un desarrollo un poquito más sostenible en el tiempo, más equilibrado, y también sumando otros factores que no son solo la riqueza, porque encima, como te decía, esta riqueza del modelo agroproductivo generalmente está concentrada, tampoco es que ha derramado hacia otros sectores. Por ejemplo, ha excluido gente del campo que viene a las ciudades, y aquí en las ciudades esa gente tiene poca inserción laboral, entonces después terminamos quejándonos de los subsidios, de las situaciones de marginación que se provocan también por los modelos productivos. Entonces yo creo que el sistema de áreas protegidas va a ser algo que va a avanzar, y para avanzar tiene que avanzar planificadamente, y nuestros datos pueden ayudar a que las secretarías de ambiente del gobierno que sean, a que el Estado accione con más eficiencia. Esa es la idea de la investigación. La ciencia trata de proporcionar datos, digamos, de todo tipo para que la acción estatal, la información en la población haga más eficientes las acciones para que podamos conservar nuestra biodiversidad. Para eso sirve la ciencia, Alejandro, en este país, que lamentablemente últimamente vivimos con un Estado, con un gobierno que la ha atacado, y esperemos que esto se revierta. Habrá que trabajar mucho al respecto. Será motivo para otra charla. Sí, sin duda. Y yo creo que, como vos decís, ideológicamente la ciencia es atacada, sobre todo porque la ciencia muestra datos reales sobre problemas graves y no se puede discutir política o ideológicamente. Entonces la ciencia básica, sobre todo, es generalmente muy atacada, digamos, por distintas ideologías, pero la ciencia va a seguir porque verdaderamente los datos y la realidad siempre van a retroalimentar a la ciencia, y la gente a la larga va a ver que los problemas ambientales son cosas reales que debe afrontar. Gracias por estos minutos. Gracias a vos. Hasta aquí llegamos en Punto de Partida. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 23 por la pantalla de Canal 2, Veo de Cablevideo Digital. Hasta entonces.